Nadie, a excepción de Pixies, fue convencido, quien garantizó la seguridad de los tres a cambio de recuperar el distrito Trust. Con la intención de reducir al mínimo el número de víctimas, en una zona paralela a la piedra iban a estar la mayor parte de los soldados, liberando así el lugar determinado. Era una estrategia que hacía ver al fatídico plan del rey como lo más verosímil del mundo, generando rechazos, renuncias y abucheos. No obstante, ¿qué otra opción tenían? ¿Acaso iban a permitir que sus seres queridos experimenten el horror de enfrentarse a estas criaturas? Hasta la élite estaba incrédula de tener que confiar en un mocoso consentido para una misión como esta, el sujeto menos indicado, que carga en su espalda la responsabilidad de éxito, para que los sacrificios no sean en vano. A pesar de su falla, no pueden abandonarlo, porque ellos pueden ser reemplazados y él es único en su especie. Un segundo escuadrón es desplegado cuando una bengala indica el fracaso de la operación. Armin comprende rápidamente lo que sucede, decidido a hacerlo despertar. Desde la parte trasera hasta la nuca, realiza un corte de 1 metro de largo y 10 centímetros de ancho. Era hora de levantarse, para vengar a Carla, a Grilla, para cumplir la promesa de ver por sí mismos aquello que se encuentra al exterior de las murallas. Todos fueron confidentes de la primera victoria de la humanidad. Con 207 bajas, entre ellos Marco Bot, la roca fue cargada hacia su destino. El episodio 13.5, el cual es una revisión de los eventos anteriormente detallados, da a entender que Eren de alguna manera tuvo un sueño premonitorio en el capítulo 1, que fue lo que hizo que se levante llorando. Esto tendría sentido si para ese momento contara con la capacidad de transformarse, ya que una habilidad es mostrar a sus portadores memorias de sus usuarios futuros, así que es exclusivo del anime por obvias razones. Otra versión, película 1, nos enseña su perspectiva al tapar la abertura. Capturar a 2 titanes con vida para experimentos habría sido considerada una locura, hasta que se descubrió en una expedición que uno albergaba en su hogar los restos de una humana a la que reconoció como una residente del pueblo de Ymir. En su vuelta, dicha tarea fue encargada a la líder de escuadrón, Hanji Zoe. En tanto la legión tuvo intenciones de tomar potestad del humano cambiante, la brigada militar presentó a la corte una dicotomía con factores que sembraban la duda de su naturaleza y lo que tanto él como Ackerman podían declarar a su favor, principalmente su pérdida de control, sumado al incidente de los 3 hombres en su infancia. El orden en la sala se había perdido, y si nadie intervenía, su destino estaría sellado. Darius Sackley, comandante supremo de las 3 facciones, otorgó provisionalmente los derechos de admisión al escuadrón de operaciones especiales hasta tomar la decisión definitiva posterior a una expedición de prueba, conformado por Petra Ral, Aurugo Brossard, Gunther Schultz, Ergin y su capitán Levi Ackerman.
acompañados de la ya mencionada chica de lentes. El homicidio de los invaluables sujetos de prueba, que se encontraban protegidos de tal forma que sea imposible eliminarlos sin un determinado nivel de habilidad, puso tanto a reclutas como a altos mandos como sospechosos. La ceremonia de graduación fue retomada por Erwin Smith, comandante de la Legión, exponiendo un gran número de detalles de forma intencional para dar con el traidor entre sus filas. Más del 70% declinó su solicitud adhiriéndose a las otras secciones, y una de esas fue Annie Leonhardt. Por ridículo que suene, se buscó una formación semicircular dividida por zonas, que evitaría el combate lo máximo posible. Cuando un titán se aviste, una señal de humo roja será respondida con una verde marcando el reposicionamiento, negra en caso de anormales. De repente, una de apariencia femenina arrasó con el flanco derecho y se dirige hacia Armin. Ante la posibilidad de digerirlo, simplemente observó su rostro y siguió con su camino. Los más cercanos a su ubicación, Brown y Kirstein, llegaron para socorrerlo. Tal parece que su finalidad difiere de los regulares. Algo raro estaba sucediendo. No obstante, no podían dejar que avance más. Los tres juntos debían detenerla como sea. Aprovechando la distracción, Reiner se lanzó directo a la nuca. Misteriosamente, la gigante cambió de dirección. Por los daños de la pelea, solo les queda un caballo. Una bengala azul es su última esperanza. De lo contrario, solamente dos podrían continuar. Como si de una divinidad se tratase, Krista acudió a su salvación con corceles atados a sus rieles. Un bosque de inmensos árboles fue el destino seleccionado para mantener ocupados a sus adversarios, lo cual funcionó momentáneamente porque igual fueron alcanzados. Ahora Eren tiene la opción de confiar en la palabra de sus superiores o creer en sí mismo y no perder a un camarada más. Las cuchillas eran completamente inútiles ante un enemigo capaz de endurecer cualquier parte de su cuerpo, por lo que intentarían volarle las muñecas con explosivos. Antes que siquiera puedan intentarlo, un grito desesperado de la mujer convocó a decenas de aliados para que la devoren. En un terreno desfavorable, con diferencia numérica plenamente marcada, no tuvieron más opción que retroceder al distrito de Canales. A simple vista se veía como un suicidio, aunque la humana dentro de ella consiguió atraer a su presa, tomando de por medio la vida de sus 4 custodios, transformándose al instante. En un estado de furia irreconocible, Jäger consiguió tumbar a su oponente gracias a las lesiones de sus excompañeros. Sin embargo, en un instante perdió la ventaja al nublar su enfoque. En lo que era su siguiente ataque, algo lo hizo quedarse en shock, lo cual fue aprovechado por su rival para decapitarlo de una patada e ingerirlo. Presenciando aquel hecho, Mikasa se lanzó enfurecida con múltiples tajadas que no cesaron hasta impactar con una superficie que le era incapaz de perforar. Su capitán se unió y le pidió que juntos intenten cortarle los músculos de la mandíbula. Primero debían incapacitarla, pasando por su antebrazo, bíceps, ojos, dorsales, lumbares, cuádriceps, isquiotibiales, tendones y ligamentos. Ackerman, sucumbida por el odio, cayó en su trampa y saltó hacia su nuca, teniendo Levi que doblarse el tobillo para salvarla y a su vez sacar a su arma secreta cubierto en saliva. En la retirada, 2 soldados exigieron recuperar el cadáver de su amigo, que estaba cerca de la zona rodeado por titanes. Su petición fue desestimada al considerarse una pérdida de tiempo. Minutos más tarde, son vistos siendo perseguidos con el muerto como acompañante. Sin posibilidad de combatir en un terreno llano, uno murió y el otro fue rescatado a tiempo. Con el riesgo de ser alcanzados por los que se dirigían hacia los carruajes, no les quedó otra opción que desprenderse de los cuerpos. El resultado causó el hartazgo de la población. Smith fue citado a la capital,
Las facciones que en un principio los habían apoyado retiraron su soporte y se declaró que el humano cambiante fuera entregado a las autoridades. O eso debía suceder en teoría, porque a sabiendas de lo que les esperaba al regresar, armaron una estrategia con la que limpiar su imagen mandando a Kirstein en su lugar con la esperanza de dar con la titán femenino, Annie Leonhardt. En el interrogatorio, ella pasó la prueba con el equipo de Marco, cosa que Arlert reconoció fácilmente por haberle hecho modificaciones previo a la batalla de Trost. También descubrió el mensaje oculto detrás de sus palabras, algo que nadie ajeno al Escuadrón 104 podría haber hecho, y por supuesto su estilo de combate era la prueba más incriminatoria. La guiaron hasta un pasadizo subterráneo de estoges tan oscuro y estrecho que le impediría transformarse. Negándose a entrar, consciente de que estaba contra las cuerdas, reconoció la sorpresa de que dos inútiles, llorones, buenos para nada como ellos, sean los que la hayan llevado hasta esta situación. Cruzando el punto sin retorno, ni siquiera que la aprisionen o la amordacen iba a ser suficiente para detenerla. Eren se ve incapaz de combatir, así que sus acompañantes lo abandonan y salen a la superficie, momento en que es aplastado por los escombros. Los habitantes corren asustados al ver a semejante criatura en el interior de la muralla Sina. Si no se permite convertirse en un demonio, jamás será rival para ella. Para que los daños valgan la pena, es necesario capturarla. Reposado en un edificio destruido con la mitad de sus miembros mutilados, Jäger cedió a la tentación de venganza perdiendo completamente la cabeza, dispuesto a asesinar lo que se cruce en su camino. En respuesta, su rival se alejó lo suficiente para escapar, hasta que una estocada lateral frustró sus ilusiones enviándola directo a su perdición. El resplandor que los unía de manera extraña otorgó segundos suficientes a Levi para sacarlo de ahí. Lastimosamente, Annie se encerró a sí misma en una prisión de cristal imposible de acceder. Erwin fue a declarar frente al gobernador en sospecha de homicidio culposo en primer grado, sentencia de la que apenas pudo salir por su mérito actual, causa suficiente para suspender indefinidamente la disolución del cuerpo de exploración. A excepción de quienes formaron parte de la batalla, el resto de la tropa de reclutas número 104 fue alejada del resto de los escuadrones, porque quedaba claro que esto era solo el comienzo. De su llegada al puesto de vigilancia, Connie, Sasha, Reiner, Berthold, Krista e Ymir debían irse por la aparición de gigantes desde el sur. Mike Zacharius, considerado el soldado más fuerte después del capitán, mandó un mensajero a caballo para informar de la vulneración y les dijo que se separen en 4 equipos, cada uno dirigiéndose a un hemisferio diferente a la par que él se quedaba a combatir. Al atardecer, un excéntrico de aspecto simiesco y desproporcionado tomó a su corcel y se lo tiró, herido de gravedad en sus piernas, ante la confusión y sorpresa de ser interrogado, encontrándose totalmente indefenso, se vio sin posibilidades de huir. En la aldea Dauper, Blau se encontró una madre acorralada a escasos metros de su hija. Arremetió con un hacha, la cual terminó disparada hacia el techo de los nervios. Tomó a la menor, dominada por el pánico al fugarse su caballo. Agarró lo primero que dio a su alcance y le pidió que corra. Con 3 disparos fallados, se arriesgó a una última flecha. Segundos más tarde, fue rescatada por su padre y el resto de refugiados. Por otra parte, en Ragako, pueblo natal de Springer, no hay ni un solo residente. ¿Cómo es posible que se fueran con el establo repleto y con tal cantidad de daños a unas supuestas casas vacías? Las cosas son cada vez más extrañas, porque tampoco parece haber algún agujero,
Descansando temporalmente en un castillo, sus superiores informan la necesidad de hacer una barricada, ya que se encuentran totalmente rodeados aun cuando el sol no está en movimiento. Tras haber sacado a los que se acercaban, Lance denota la fractura en el brazo de Brown y trata sus heridas con lo que tiene a mano. En paralelo, el pastor Nick, que fue tomado como rehén al tener conocimiento de cosas que le son ajenas al común denominador de la población, pidió que eviten a toda costa que le dé el sol al colosal que emergió del muro, a cambio de exponer el nombre de una recluta que esconde un secreto importante. Una piedra lanzada como un proyectil acaba en el acto a 2 de los 4 que se encontraban combatiendo, complicando las cosas para Nanaba y Gelgar, que inevitablemente fueron eliminados. Casi como una despedida, Ymir tomó prestada la navaja de su compañero para dirigir su atención a la chica de sus sueños y pedirle que recuerde la promesa que se hicieron cuando se conocieron. Decidida, retrocede unos pasos hacia atrás, corre hasta alcanzar el punto más alto y se lanza hacia el peligro. Hace 2 años, ella le confesó a su amada saber su verdadero nombre. Lo escuchó cuando robaba bienes en una iglesia. Era la hija ilegítima de un noble que fue perdonada al renunciar a su apellido y convertirse en recluta. Desde que la encontró, observó como siempre que puede intenta sacrificarse para que la recuerden como una heroína. Incluso ahora, arrastrando a un camarada durante kilómetros en una camilla, cuando fácilmente podría haber seguido sola del lugar. Harta de que complazca a aquellos que la veían como un estorbo, la tiró contra un árbol y aprovechó el momento para alcanzar la cabaña sin que divisara qué pasó, manifestando una vez a salvo que lo mantendría oculto hasta que suelte su alias. Forzando una batalla a larga distancia, la torre se derrumba en 1000 pedazos. Los colosos que salen entre los peldaños la rodean sin que tenga escapatoria. Krista sale corriendo en su búsqueda. Cuando... La legión acudió en su ayuda. Entre lágrimas, antes de caer inconsciente, es capaz de oír brevemente lo que quería escuchar. Escalando hasta lo alto de Trost, se confirma que jamás existió ninguna abertura. Reiner curiosamente se lleva a Eren para hacerle una petición en privado. Si accedía a viajar con ellos, no solo se detendría la aniquilación de la humanidad, sino que también no volverían a tener noticias del acorazado y el colosal. Aunque se niegue a aceptar el hecho de que ellos sean unos asesinos, era algo de público conocimiento para los otros, gracias al informe que Sasha dejó en manos de Hanji referido al lugar de origen de Leonhardt, que dicho sea de paso, Brown y Hoover comparten. Ella inició su ataque por el flanco derecho, posición que los dos tenían como la ubicación del humano cambiante, y repentinamente se dirigió a la retaguardia tras un supuesto apriete del que salió ileso. Demasiado tarde para dar marcha atrás, desconociendo la moralidad de sus acciones, renunciando a sus vidas como soldados y aceptando las consecuencias de vivir como unos guerreros, los llevarían, cueste lo que cueste, hasta su hogar.